Bienvenidos una vez más a este su programa, Conociendo las Verdades de Jesucristo. El Dios Todopoderoso me ha enviado a darte este poderoso mensaje de salvación, que vengo de parte del Dios Todopoderoso, para que en el nombre de Jesucristo te diga, tus pecados te han sido perdonados. Yo sé que es difícil para tu mente comprender la grandeza del Dios Todopoderoso, porque ¿qué es más fácil? ¿Que te declare justo, santo, porque alguien pagó por tus pecados? ¿O es más fácil que puedas creer que eres justo y santo por tus buenas acciones? Hoy el Dios Todopoderoso me ha enviado a decirte que tus pecados te han sido perdonados, porque crees que Jesucristo recibió el castigo de tus pecados y que Él murió por ti, porque la paga del pecado es muerte. Pero algo maravilloso hizo el Dios Todopoderoso al levantar a Jesucristo de entre los muertos. Si tú crees que Dios lo levantó de entre los muertos, esa también es tu victoria. Así es que levanta tus manos, porque hoy viene un regalo impresionante, que si lo puedes escuchar con tus oídos espirituales, al final levantarás tus manos y le dirás, papito, gracias. Porque hoy el Dios Todopoderoso me ha dicho que te diga, sabed pues esto, que por medio de Jesucristo se les anuncia el perdón de los pecados, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste llegar a ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombrad y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os lo contare. Así es que, Padre bendito, en el poderoso nombre de Jesucristo, yo te pido para mi hermano un corazón sabio y entendido, para que puedan escuchar y discernir espiritualmente este poderoso mensaje de salvación. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve para que todo aquel que dice que guarda la ley, entonces que cierre su boca y que deje que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Escuchó esto? Ya que por las obras de la ley, o sea, ya porque tú no fuiste adúltero, no fuiste codicioso, no fuiste idólatra, ninguno podrá ser declarado justo delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Si tú guardas la ley, debes saber esto, que la ley sirve para que te calles y dejes de estar juzgando y condenando a tus hermanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
Los hombres son declarados justos no porque no fueron adúlteros, no porque no fueron codiciosos, no porque no fueron idólatras, porque debes entender que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Al ver la ley, tú te das cuenta que eres tan miserable como cualquier otro ser humano. Es por ello que el Dios Todopoderoso ha hecho una obra impresionante. Y dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ponen eso en tu corazón. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Hay alguien inocente? Ninguno. Todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo son declarados justos? Gratuitamente, por la misericordia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Por qué? Porque solo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero la sangre de Cristo ha sido derramada. Por tanto, si tú reconoces que eres pecador, pero crees que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de tus pecados, levanta tus manos y dile, Padre bendito, gracias, gracias por limpiarme de mis pecados, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Bendito sea el Dios Todopoderoso, que ha venido a destruir a los jactanciosos, aquellos que dicen, yo no soy como ese borracho, yo no soy como ese idólatra, yo no soy adúltero, yo no soy idólatra. Pero la Escritura dice, ¿dónde está tu jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Mucha gente no sabe que existe esta ley, la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es declarado justo al creer que Jesucristo recibió el castigo por sus pecados, que derramó su sangre para limpiarlo de sus pecados. Ese es fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? El pueblo judío, el que guarda la ley de Moisés.
el que guarda los 10 mandamientos. Ellos se circuncidan el cuerpo porque cuando se les pregunta, ¿y ustedes por qué se circuncidan? Porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo, y guardamos su ley. Pero se los olvidó que nadie pudo guardar la ley. Porque Jesús dice, ¿no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? Porque el cumplimiento de la ley es la ejecución de la sentencia. No matarás, pero si has matado, debes morir. Ese es el cumplimiento de la ley. No cometerás adulterio, pero si cometiste adulterio, debes ser apedreado. Ese es el cumplimiento de la ley. Pero cuando la mujer adúltera se acerca a Jesús, en la ley de Moisés está escrito que los tales deben morir. Jesús dice, si alguno de ustedes esté exento de pecado, pues entonces que tire la piedra. ¿Y cuántos pudieron lanzar su piedra? Ninguno. ¿Y por qué ninguno? Porque ninguno pudo cumplir la ley de Dios. ¿O crees tú que tú sí lo has cumplido? ¿Tú has cumplido la ley? Vaya, ninguno pudo cumplir la ley. Y eso no lo digo yo, lo dice aquel que conoce tu corazón. Y entonces dice, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Todos nosotros los gentiles, los que no somos judíos, somos los de la incircuncisión. Entonces dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué lo confirmamos? Porque el castigo de todo pecador es la muerte. Adúltero debe ser apedreado. Asesino debe morir. Es por ello que Cristo dijo, no piensen ustedes que he venido a abrogar la ley. ¿Abrogar qué significa? Quitar. No he venido a quitarlo, dijo él. He venido a cumplirlo, porque ustedes no lo cumplen. Es por ello que el cumplimiento de la ley es la ejecución de la sentencia. Por eso Cristo tuvo que morir, pero no de una muerte normal. Él tuvo que ser colgado en un madero, porque así debían morir los malditos, porque maldito todo aquel que no cumpliera la ley de Dios. Esa es tu vida. Por eso es que tu vida, antes de entender el mensaje poderoso de salvación, estaba lleno de maldición. Pero hoy te declaramos bendito porque alguien te amó y ocupó tu lugar. Esa es una obra impresionante del Dios Todopoderoso. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Los que conocen a Abraham saben que Abraham es el padre de la fe. Y la escritura dice, porque si Abraham fue justificado por sus buenas acciones, ¿tiene de qué gloriarse, sí o no? Cuando a alguien le dicen, mire que es santo, ¿y por qué es santo? Porque él no es idólatra, porque no es codicioso, porque no es murmurador, porque no es asesino. Dígame si no se siente diferente a los demás. Pero la Biblia no dice eso. ¿Qué fue lo que encontró Abraham para que Abraham fuera declarado un hombre justo delante de Dios? Porque la Biblia dice, si Abraham fue declarado justo por sus buenas acciones, tendría de qué sentirse dichoso, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios. ¿Qué hizo Abraham? Creyó Abraham a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, ¿qué?
¿Ah? Cree. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. El que en él cree, dice la Escritura, no es condenado. Aquel que rehúsa creer. ¿Y quién es el que rehúsa creer? Aquel que piensa que por sus buenas acciones Dios tiene la obligación de declararlo santo. Pero nosotros que reconocemos que somos miserables pecadores y que solo creyendo en Jesucristo alcanzaremos el perdón de Dios. Nuestra fe, dice la Biblia, nos es contado por justicia. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué está diciendo? Si una persona no cometió adulterio, no fue idólatra, no mató, no codició, entonces la Biblia dice, el hecho de decirle que es santo, esa no es una gracia, o sea, no es un favor, sino es una deuda que Dios tiene para con él, porque sus buenas acciones hace que Dios se vea obligado a declararlo santo. Mas el que no obra, dice, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo? Mas tú que eres prostituta, ladrón, idólatra, avaro, mentiroso, celoso, pero tú crees que Dios es el que te justifica, esa fe es lo que Dios te cuenta para poder declararte justo. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicias sin obra, diciendo, bienaventurados. ¿Qué significa eso? Dichosos. Dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso el varón a quien Dios no inculpa de pecado. Ahora te hago una pregunta. ¿En dónde está la dicha del Dios Todopoderoso? Abre tu Biblia, estamos leyendo Romanos 4:7. ¿En dónde está la dicha? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice tu Biblia? ¿Dichoso aquel que no pecó? ¿Así dice? No, la Biblia no dice eso. Por cuanto todos pecaron. Hasta hoy que escuchaste este mensaje, eras un miserable pecador como todos. Entonces la Biblia dice, dichoso o bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así es que siéntete dichoso, porque de parte del Dios Todopoderoso he venido a decirte, hoy tus pecados te son perdonados. Si pones en tu corazón que Jesús recibió el castigo de tus pecados, que murió, porque la paga del pecado es muerte, y dice que murió por ti, bendito sea el Señor, porque hoy quedas libre de tus pecados, eres santo, al creer que Él es tu Cordero, que tú le has pasado tus pecados, por eso le echaste mano, lo tuviste que azotar, lo tuviste que colgar. Es por eso que el maestro dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor es aquel que da su vida por sus ovejas. A mí nadie me lo quita, dijo él. Yo de mí mismo lo pongo, porque tengo poder para dar y tengo poder para volverlo a tomar. Así es que alza tus manos al cielo y bendiga al Dios Todopoderoso, porque Él te ama. Es por ello que la Biblia nos dice a nosotros, el que no ama,
no ha conocido a Dios. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Este es el amor de Dios. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Qué significa eso? ¿Es pues la bienaventuranza solamente para los que guardan la ley o también para los que no lo guardan? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces hace falta saber en qué tiempo se le contó a Abraham. Hace falta entender en qué tiempo se le contó a Abraham su fe por justicia. Si fue estando bajo la ley o fue cuando todavía no se le había dado ley. Entonces la escritura dice, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión, que quiere decir, ¿estaba guardando la ley o no lo estaba guardando? Esa es la pregunta sencilla. Entonces la respuesta dice, no, él no lo estaba guardando, sino que él estaba en la incircuncisión, o sea, estaba como estamos todos nosotros sin ley, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Bendito sea el Dios Todopoderoso, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, o sea, padre de los judíos, padre de los que guardan la ley, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Así es que levanta tus manos, porque Dios ha hecho una obra impresionante al entorpecer la mente de todos los religiosos. Y dice, pues la ley produce ira. O sea que si tú te pones a guardar los 10 mandamientos y todas las demás leyes, dice, la ley produce ira, porque cada vez que no lo haces, obtienes ira. Pero entonces dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es por ello que Romanos 10 nos dice a nosotros, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Solo para los que creen, no es para los incrédulos. Pero si tú crees que eres un miserable pecador y que hoy recibes con gozo en tu corazón que el Dios Todopoderoso te ha venido a decirte, hijo, hija, tus pecados te quedan perdonados al creer que Jesús es tu Señor y Salvador, levanta tus manos y dile, papito, gracias. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Pero cuando eso se le dijo, ni siquiera hijo tenía.
Ese es fe. Esperar 25 años, una promesa de Dios, ese es tener fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A causa de tus pecados estás muerto, pero a causa de la misericordia de Dios tienes vida eterna. Tú decides. O empiezas a darle gloria a Dios y decirle: papito, gracias, porque yo sé que estando 2 metros bajo tierra, tú me levantarás de ahí, porque tú has dicho que me has perdonado mis pecados. ¿O prefieres creer que tus buenas acciones es lo que te hace ser santo? Y empiezas a confiar en ti. Pero la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Así es que tú decides, o confías en ti o confías en Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que creemos que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Alabado sea el Dios Todopoderoso, porque si Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, Él resucitó para que nosotros fuésemos santos, justos delante de Dios. Alza tus manos y adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre bendito, Padre santo, en el poderoso nombre de Jesucristo, vengo a darte gracias. Gracias por la vida de cada uno de los oyentes que han creído que este mensaje nace de tu corazón, porque tú los amas como a la niña de tus ojos. Doy gracias por cada vida que ha podido creer que tú le has dado vida y vida en abundancia, al creer en Jesucristo, que recibió el castigo de su pecado, pero que tú lo levantaste entre los muertos para declarar a cada creyente santo y justo delante de ti. Amén. Gracias por haber sintonizado su programa, Conociendo las Verdades de Jesucristo. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Santos de Dios, porque ustedes creen que Él recibió el castigo de sus pecados, pero que Él resucitó para que Dios los declare justos y santos. Así es que benditos sean todos y cada uno de los que me escuchan. Y para nuestros hermanos que nos escuchan a través de la internet, para aquellos hombres y valientes que hacen posible que este programa sea subido a través de un video de YouTube, suscríbanse al canal donde escuchen este bendecido programa, y suscríbanse al canal, dejen su comentario y pónganle me gusta. Bendiciones y nos vemos. Primeramente Dios, si Él no ha venido por sus santos, que son todos ustedes. Y como siempre les decimos, nos vemos la siguiente semana, para gloria de Dios. Amén.